¿Sos docente y trabajás en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, quédate a ver este video porque te voy a explicar cómo entender tu recibo de sueldo, que es importante para calcular el aguinaldo, para saber cuánto te va a corresponder de jubilación en el futuro y para saber defenderte mejor ante posibles descuentos que te hagan y no entiendas. Yo estoy trabajando en el Ministerio de Educación de la ciudad desde el año pasado. Bueno, acá tenemos el recibo de sueldo. Voy a hacer un contraste entre el recibo de sueldo del 2020 y del 2019, o sea, el año pasado. Vamos a ver acá arriba donde dice ficha, que está en amarillo, es el número de ficha censal. En cambio, el año pasado no tenía número de ficha censal porque todavía no la había sacado. La ficha censal hay que sacarla ni bien encontramos nuestro primer cargo en la ciudad de Buenos Aires, pero tarda un par de meses hasta que te dan el número. Entonces vamos a empezar primero con la parte de arriba, que es la que tiene los datos personales. Es muy importante. Empecemos al principio. Ese número en rosa es el número personal que tienen de mí, o sea, yo no lo tengo por qué saber, en el CIAL. El CIAL es el Sistema Integrado de Administración y Liquidación de Haberes. O sea, es un número por el cual me identifican en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires para pagarme. Este uno que está por acá es porque tiene que ver con el periodo que yo estoy trabajando en este cargo. Y el celeste, que lo taché también, es el rol, el número que identifica a mi cargo. La jurisdicción en realidad refiere al ministerio. El 550 es el Ministerio de Educación. Por ejemplo, si trabajás en el Ministerio de Cultura es el 500. Entonces, para saber que vos tenés un cargo docente en el Ministerio de Educación, tenés que fijarte que diga 550. Unidad organizativa es la escuela, si trabajas en una escuela. Por ejemplo, el primer celeste es el del distrito escolar de primaria y el segundo celeste es el número de la escuela. Entonces, si vos tenés varios recibos de sueldo, te podés fijar a qué escuela pertenece. Después, bueno, cargo, nivel escalafonario, lo tenemos en blanco los docentes. El puesto es el puesto que tengo, que es el código del puesto, del cargo. Ficha censal, el año pasado no la tenía. Fecha de ingreso al cargo, yo empecé en abril del año pasado, así que acá lo dice, está bueno saberlo. Periodo de pago, bueno, me pagaron por agosto de 2019. Tengo apellido y nombres y el CUIL. El CUIL es un número que es como el DNI. En realidad, de hecho, el rosa es mi DNI, por eso lo taché. Y después tiene dos números al principio y un número al final. Te lo tenés que saber porque es igual para toda la vida, o sea, ese CUIL va a ser el mismo en todos los recibos que tengas, de todos los trabajos que tengas, sean docentes, en el Estado, en privados, lo que sea. Siempre va a ser el mismo. Y está bueno para otro tipo de trámites. Y estos dos casilleros están sin nada, porque los docentes no tenemos nada en ese casillero. Dice antigüedad, pero para saber la antigüedad que tenemos que ir abajo de todo. Ven acá, y situación, cantidad de horas, porcentaje de antigüedad. Tengo 0. ¿Por qué? Porque había entrado y todavía no había cumplido el año. Vamos a ir al 2020 para que vean. Yo ya ahí tengo, bueno, el número de ficha censal y la antigüedad de 30%. Este número es el porcentaje que le vamos a sacar a diferentes ítems de los saberes. Tengo 30 porque cumplí un año en el Estado. Cuando llegue a 4 años voy a tener más porcentaje y así. Hay toda una escala y la pueden revisar. Entonces, ya que estamos acá abajo, vamos a ver otro tipo de información. Situación 4. Vieron que nosotros podemos ser suplentes, interinos, titulares, etc. Para constatar, ustedes se pueden fijar acá. El 4 es porque yo soy suplente. Y después hay distintos números para otro tipo de situaciones de revista. Cantidad de horas 16, porque yo tengo 16 horas en esta escuela. Y así lo van calculando. Recuérdense que la hora cátedra para docentes como nosotros de idiomas es, no sé, X, y después la vamos multiplicando por los cargos y vamos sacando cuánto deberíamos ganar. Acá dice la obra social, que es OPSBA. La verdad no la pude regular a mi plan de salud porque es cautiva, pero eso ya es otro tema. Y este número también es muy importante, quit del GCBA. El quit es como el QUIL, pero para el empleador. Nuestro empleador es el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y este QUIL está bueno para saberlo para algún tipo de trámites. Por ejemplo, ahora en la pandemia, si queremos salir, necesitamos sacar esa autorización y nos van a pedir el quit de nuestro empleador. Y este es el quit de nuestro empleador.
Bueno, acá dice tipo y número de documento, es mi documento. Y acá dice líquido a cobrar. Esta suma que dice líquido a cobrar es lo que yo tengo que recibir en mi cuenta bancaria. Entonces lo primero que tengo que hacer es líquido a cobrar, que sea igual a lo que recibí en la cuenta bancaria. Y acá lo dicen en palabras, por una cuestión de reglamentación. Lo dicen en palabras con 87 de 100, es porque son los centavos. Entonces ahora vamos a ver cómo llegamos a este número que es el líquido a cobrar. Bueno, acá pueden ver muchos conceptos que los vamos a ver en profundidad en un ratito. Lo importante es que tenemos dos partes importantes. Una es la de haberes y otra la de los descuentos. Los haberes es lo que a nosotros nos dan y sería, si sumamos todo, es el sueldo bruto. Después conseguimos el sueldo neto si hacemos haberes menos descuentos. Entonces, los haberes, si la suma de todos los haberes, es nuestro sueldo bruto. Y para sacar el sueldo neto, o sea, lo que vamos a recibir en el banco, hay que restarle a los haberes los descuentos. Los descuentos son los aportes jubilatorios, los aportes de obra social y ese tipo de aportes. Lo que es importante saber es que tenemos importe y ajustes en cada columna. El importe de los haberes es lo que recibimos ese mes. Y los ajustes de los haberes corresponde a meses anteriores. Entonces, por ejemplo, el adicional salarial es el presentismo y está en ajustes porque en realidad corresponde al mes anterior y es una suma positiva. Ahora, también tenemos descuentos en estos ajustes. ¿Por qué hay un descuento? Bueno, eso pasó porque el mes pasado o en meses anteriores, no sabemos cuándo, ellos hicieron mal la cuenta y me dieron plata de más. Entonces ahora me la están sacando. Esto es importante saberlo, porque hay muchas veces que, bueno, por ahí si es del mes anterior no es tan terrible, pero si es un error arrastrado a través de varios meses, te pueden llegar a descontar mucha plata. Bueno, si es un mes nada más que calcularon mal no es tan terrible, pero ¿qué pasa si hay un error de cálculo arrastrado por varios meses? A mucha gente le pasa que le descuentan mucha plata. Entonces por eso es importante que vos entiendas el recibo y puedas hacer algunos cálculos como para ir chequeando que todo está bien. Porque lamentablemente son ellos los que se equivocan, pero después te hacen el ajuste y vos no entendés por qué recibiste un montón de plata menos en determinado mes. En cambio, a ver, el importe de los descuentos es algo que tenés que sumar para restárselo a el total de los haberes. Pero los ajustes no es que dicen, bueno, espera, 94 es porque te debo 94. No, nosotros debemos. O sea, los ajustes de los haberes en positivo es porque el gobierno nos debe. Los ajustes de los haberes en negativo es porque nosotros debemos, porque lo calcularon mal. Y después, los ajustes de los descuentos, en realidad hay que sumárselos a los descuentos, digamos. O sea, es menos plata que vamos a recibir. Si fue calculado mal y acá en los ajustes tenemos un número negativo, es porque ya no tenemos que pagar tanto ese mes. O sea, ¿cómo llegamos a este número mágico que está en gris? Tenemos, cada columna se suma, ¿no? Bueno, no tengo que explicar que esto es negativo, entonces es menos, entonces queda 163,36. Tenemos el importe de los haberes más los ajustes, me da un número, menos el importe de los descuentos, menos los ajustes de los descuentos. O sea, tenemos más, menos, menos. Y ahí nos da el número. Eso sería a grandes rasgos. Ahora, ¿qué significa cada concepto? Voy a empezar por la tabla de los descuentos porque es un poco más fácil de entender. Como dije, los descuentos son los aportes a la obra social, a la jubilación, etc. Pero los descuentos se calculan solamente sobre las sumas remunerativas. Pues decís, ¿qué son sumas remunerativas? ¿Escuchan hablar de cobrar en negro? Bueno, el Estado también te paga en negro. O sea, en negro quiere decir que esas sumas no cuentan, por ejemplo, para la jubilación. O sea, vos por ahí, hago un ejemplo, cobrabas en mano 50. Pero después, cuando te jubiles, vas a recibir un porcentaje de esos 50. Pero no es 50. Porque en realidad lo que te pagaban en blanco era 25. Entonces tenés que hacer el 80% de 25. Lo mismo pasa con el aguinaldo. No vas a recibir la mitad
de 50. Vas a recibir la mitad de las sumas remunerativas. Entonces después cuando pasemos a la parte de haberes, hay que fijarse bien qué conceptos son remunerativos y cuáles no. Entonces tenemos la parte de descuentos. Descuento de jubilación es el 11% de todas las sumas remunerativas. Ahora, jubilación tenemos descuento de jubilación y abajo aporte ley 24.016. Porque este es un 2% de todas las sumas remunerativas, porque nosotros los docentes recibimos más de jubilación porque aportamos más. Ahora, después tenemos 3% para la obra social y 3% para la obra social de los jubilados. O sea que para obra social pagamos 6%. 3% para nosotros, 3% para los docentes jubilados. Y lo que falta acá es el fondo compensatorio del 97, que esta suma va para una especie de seguro de vida. Supuestamente es opcional, pero en realidad es compulsivo. O sea, pagamos por un seguro de vida, si nos morimos, alguien recibe ese dinero, nuestras familias. Es 2,50, pero está bueno saberlo. Vamos a ver cuáles son las sumas remunerativas de los conceptos de haberes. Acá tenemos sueldo básico unificado docente, es remunerativo. Adicional salarial, que es también es remunerativo. Esta suma, decreto 483, remunerativo, bla, bla, bla. A partir del complemento mínimo garantizado para abajo, es no remunerativo. Y a partir de el total de las sumas remunerativas. Voy a sacar el 3% para la obra social, el 3% para la obra social de los jubilados, el 11% de jubilación, etc. Ese es el número. El presentismo no cuenta para las sumas remunerativas y hacer el cálculo de los descuentos, pero sí suma para otra cosa. Todo eso más el adicional salarial, que es el presentismo, ese número debería llegar a cierto nivel, que es lo que todos los docentes deberían ganar mínimamente. Si no llegamos a ese nivel, lo que hacen es nos dan un poquito más para llegar a ese nivel. Y eso es el complemento mínimo. Es la suma que necesitamos para llegar a ese nivel de sueldo mínimo. De ahí para abajo, todo lo demás son sumas en negro. O sea, son sumas que no suman para la jubilación, no suman para la obra social, no suman para el aguinaldo o J. Así que no hay que contarlas. Es un extra. Es un extra, por ejemplo, material didáctico, Fonaindo, COVID. Son cosas que nos dan para que estemos más o menos contentos y digamos, pará, recibí más platita. Pero no sirve porque no es parte realmente del sueldo de verdad. Debería estar debería estar todo en el sueldo básico y listo. No entiendo por qué hay tantas sumas que te agrego acá, te agrego allá, porque claro, después no nos quieren pagar tanto de aguinaldo, no nos quieren pagar tanto para la social. Pero bueno, todo lo demás ya es para otro video. Por ejemplo, el Fonaindo, para calcular el Fonaindo es tremendo, porque además te lo pagan meses más tarde, es complicado de calcularlo, ellos mismos lo calculan mal, entonces después tenés en ajustes, te sacan plata algunos meses, son cosas que no se entienden. Pero está bueno que empecemos a entender cómo es nuestro recibo de sueldo, para buscar información, para hacer trámites, para chequear que nos paguen bien y para calcular realmente nuestro aguinaldo, por ejemplo, o qué es lo que vamos a recibirle en la jubilación, y no tengamos falsas esperanzas. Bueno, nos vemos el próximo domingo. Apunta alto en tu profesión.